Pues no sé, se me hace difícil contestar o pensar esta cuestión, ¿no? Porque regresamos a la idea de las identidades, ¿no? Y si son identidades complejas, pues a lo mejor estaría bien decir artista mujer o mujer artista, mexicana, medio chilanga, medio moreliana, medio quebequense, ¿no? Entonces, como ir adjetivando y adjetivando y adjetivando sin fin, y para dar cuenta de la complejidad de una identidad, ¿no? Entonces, yo sé que hay cuestiones de género y de poder como detrás de este tipo de enunciaciones. Para mí es difícil, entonces, como pronunciarme qué es mejor o a qué adhiero más, pero creo que prefiero como algo muy general, artista, ¿no? Pues mira, a mí personalmente no me importa si me dicen que soy artista, mujer artista o no sé, no tiene importancia porque me pasa a veces que en mi trabajo me dicen, uno parece que lo hizo una mujer y yo pienso, ¿cómo tendría que verse para que lo haga una mujer? O sea, como que entramos ahí en otras cosas. Esto ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, no, para mí no importa si es artista mujer o sea, creo que somos artistas, no importa nuestro género ni orientación sexual ni nada de eso. No sé tú qué piensas. ¿Qué tal? Mi nombre es Laura Barrón. Yo soy egresada de la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y también de la Universidad de York en Toronto. Yo trabajo con fotografía, video, dibujo y algunas veces performance. Y mi trabajo explora los significados del paisaje. Me interesa investigar la relación entre territorio, geografía, ortografía y voy creando como relaciones entre memoria, lugar y presencia. Actualmente radico en la ciudad de Toronto y también en la ciudad de México. Mi nombre es Estela López Solís, soy artista visual, vivo en Quebec, tengo mi taller en la provincia de Quebec, tengo mi taller en la ciudad de Granby y vivo en Orford. Mi trabajo tiene que ver mucho con la idea de filiación, de cómo conservar el hilo y cómo romper la cadena. Entonces, cómo conservar los lazos constructivos que nos unen y cómo romper los vínculos que nos atan de una manera destructiva. Me intereso también por hacer visibles los procesos performativos que hay detrás del trabajo en diferentes disciplinas. Bueno, el tema del territorio ya les había platicado y yo sobre la identidad. Eso es algo para mí como que nunca en mi vida pensé, sino hasta que vine a Canadá. Yo no, o sea, cuando tú estás en México no llegas y te presentas y dices, hola, soy Laura Barrón, soy mexicana, ¿no? No tiene ningún sentido porque todo está implícito, ¿no? En tu acento, el lugar en donde estás. Uno no habla por la vida diciendo nacionalidad. Y cuando llegué a Canadá, eso era la pregunta, o sea, la siguiente pregunta después de Laura y la siguiente pregunta que me hacían era, ¿de dónde eres? Entonces, eso nos pasa a todos, ¿no? Una, porque como mi identidad física no necesariamente corresponde con el territorio que habito, porque ¿no? O sea, está toda esa parte, pero además también mi acento, etcétera, etcétera. Entonces, era como siempre decir, bueno, ya incluir en el discurso soy mexicana. Entonces, esto como repetirlo por años y años, llega un punto en que empieza a entrar en ti de una manera distinta, ¿no? Esta idea de lo que
realmente qué significa la identidad, ¿no? Me parece muy interesante y eso ya se volvió una parte importante de mi trabajo. Este, una de las reflexiones que yo hice estando acá después como de 10 años de estar en Canadá era como entender que yo había venido en gran parte de Canadá a conocer Latinoamérica, ¿no? Cuando yo vivía en México, realmente nunca había viajado hacia el sur de Latinoamérica, y no sé, que no tenía tampoco mucho interés, porque esa es como la idea, ¿no? Como que uno mira hacia arriba y no miras hacia abajo. Venir a Canadá me hizo cambiar completamente y como ver como esta cuestión de la identidad de este otro lugar y toda la gente con la que yo me rodeé, pues era que es un inmigrante de Latinoamérica. Entonces fue como venirme a reencontrar y como a reconstruir un territorio, ¿no? O sea, eso significó para mí un territorio del que yo venía, pero del que ni siquiera tenía conciencia de esa identidad, o tenía una conciencia desde un lugar muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues todo un tema que voy a hablar por no sé cuánto tiempo, pero sí me parece como que es fundamental esa reflexión cuando emigras. No hay, es inevitable. Pues, mi idea de territorio y obviamente se amplió y fue como a tomar como muchos caminos. Entonces, pues es un tema central en mi trabajo. Me interesa mucho como algo que, bueno, más específico que yo exploro mucho en mi trabajo es esta idea de habitar un territorio físicamente, pero mentalmente estar en otros lugares, ¿no? Esta idea como de estar siempre como la nostalgia, ¿no? De los lugares, como el deseo de estar en un lugar en donde no se puede estar, que tiene mucho que ver con la experiencia de migración. En mi caso, yo pienso que la relación con el territorio se da también a través de una experiencia de migración, particularmente, como creo yo haber vivido como un desarraigo al salirme de México y venir a vivir acá y creo que, bueno, es un desarraigo de la cultura, de la lengua, de los hábitos, es algo fuerte, creo. Pienso que eso se refleja en mi trabajo. No es un tema que yo aborde directamente, el territorio, pero creo que se refleja en mi trabajo, en la idea de la afiliación y el vínculo. Es decir, yo estando ya en Quebec empecé a trabajar a partir de la idea de filiación, ¿no? ¿Qué es lo que nos liga? En medio de todo o de tanto que nos separa, ¿qué es lo que nos liga a los otros? Y pienso que esta noción surgió realmente gracias a la experiencia de la lejanía, ¿no? Del desarraigo, de, de perder un vínculo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. En cuanto a la identidad, bueno, yo creo que es como siento que la identidad es algo muy complejo y compuesto, entonces creo que mi identidad la veo como algo multicapas y creo que estas diferentes capas, estos estratos que pueden ser ligados con un círculo familiar, un círculo social, un círculo ligado al contexto del país, creo que se van superponiendo y van surgiendo en la obra de diferentes maneras, ¿no? No me parece tan evidente, pero creo que está presente, creo que surge de manera sutil. Bueno, sí, para mí evidentemente la migración es como un gran evento. Bueno, los que emigramos pues sabemos que eso es un parteaguas en nuestras vidas, ¿no? Es como antes y después. Eh, entonces, inevitablemente eso
en mi caso, pues se volvió parte del discurso, no como el discurso central, pero todo mi trabajo está completamente informado por, por esta experiencia, que además es una experiencia muy, como que nunca acaba, pues, ¿no? Como que este proceso de integración no es algo como que dices, ahora sí ya me integré, ¿no? Es como algo que sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Es permanente eso. Entonces, más bien como que se vuelve parte de la vida y pues todo eso se vuelve parte del trabajo. Entonces, esos son, para mí eso sí es el gran evento que, bueno, y la muerte, ¿no? O sea, en mi caso, pues la muerte, por ejemplo, de mi padre, que fue, y lo menciono porque tengo un trabajo que tiene que ver con esto y que además tiene que ver con, muy en conjunto, pues tiene que ver con la idea de la pérdida, ¿no? con la experiencia de la pérdida, que también es lo mismo que migrar, con la idea pensando en todo lo que uno va dejando, qué es lo que uno va dejando y qué es lo que uno con qué se va quedando, ¿no? Con qué te vas quedando conforme vas avanzando. Entonces, para mí estas son las dos cosas más importantes que han informado mi trabajo. Y, bueno, y el viaje, ¿no? La experiencia del viaje y los territorios que habito. Caso, además de la migración, creo que la infancia es como, las experiencias de la infancia son como el lugar que más me inspira para trabajar, ¿no? Para crear. Y siento que hay como dos cosas, ¿no? En esas experiencias, como la experiencia de tener un territorio, un espacio de juego, y creo que es algo que yo en mi práctica artística lo he reencontrado en dos lugares, en el performance. Muy claramente siento un vínculo con este espacio, este espacio que me permite hacer, crear y fusionar la vida, mi vida, con el arte, ¿no? Y con un imaginario que brota. Y bueno, también el otro aspecto de la infancia, ¿no? Todos los dolores de la experiencia que tienes como niño, ¿no? Que creo que tienen que ver con la separación, la pérdida, el juicio de los otros, el silencio, la soledad, ¿no? Creo que son cosas que se reflejan ahora en mi trabajo, ¿no? Entonces creo que esos dos espacios, como uno feliz y otro difícil de la infancia, creo que siguen aquí trabajando en lo que hago. Y creo que la migración se vino a conjugar también con eso, ¿no? Porque también es como llegar a un nuevo territorio donde puedes crear nuevas cosas, pero también es regresarte a esta experiencia de separación y de soledad y de silencio, ¿no? En mi caso, yo sabía hablar francés, poco inglés y un poco más de francés, pero al principio es difícil, ¿no? No te puedes comunicar en el mismo registro en el que te comunicas normalmente en tu lengua materna, ¿no? Entonces siempre hay como un vacío, hay como, creo yo, un vínculo por crear y que se crea difícilmente, ¿no? Y creo que en mi trabajo estoy volviendo a eso. Yo tendría una pregunta, Laura, por ejemplo, este aspecto de pérdida, concretamente, cómo lo traduces en tu trabajo? ¿O cómo ha cobrado forma? Mira, es difícil porque todo lo que yo trabajo, o sea, todo mi trabajo tiene que ver con como conceptos muy abstractos, o sea, como con ideas que no, con todo lo que no se ve, ¿no? Me interesa, y trabajo además con fotografía principalmente, ¿no? Entonces siempre ha sido como muy extraña para mí esta idea de trabajar sobre algo que realmente no puedo ver, ¿no? Que algo que no está ahí, y, y trabajar con fotografía. Pues mira, el tema de la pérdida ha sido como, no sé, son aspectos diferentes. Por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Nostalgia,
que es completamente como una exploración sobre esta idea de la pérdida, de la pérdida de mi cultura y de todo. Bueno, no es una pérdida completa, ¿no? Pero como de la experiencia de migración. Y entonces es un trabajo en el que yo me invento memorias, hago como todo un proyecto en el que yo invento como un archivo y lo construyo un archivo y lo recreo, pero todo es inventado, ¿no? Con la idea como de inventar la nostalgia como una especie de antídoto para sobrevivir, ¿no? Esa es un poco como la idea así. En general, esa es una manera, en muchas en otras ocasiones he trabajado como, tengo otra serie, por ejemplo, de retratos que son los que lo que yo hago es proyectar sobre mis sujetos todas estas preguntas que yo tengo sobre la idea de la pérdida, ¿no? Entonces hay una serie que tengo que todos están mirando de espaldas, yo nunca les ves las caras, solo les ves la espalda, y ellos miran al sur, y todos son de Latinoamérica y todos miran al sur, ¿no? Y están en Toronto, entonces como que todo, para mí está implícito ahí la idea de lo que ellos, no podemos ver lo que ellos ven, pero está implícito que miran al sur. Y así es como, todo está como sugerido en el trabajo, ¿no? Nunca es directo, más o menos, bueno, no me quiero extender mucho. Se me hace bonito lo que estás diciendo también en el sentido que hablas de que tu trabajo tiene que ver o trabajas con lo que no se puede ver, ¿no? Y creo que lo que no se puede ver es la ausencia, ¿no? Y el peso de la ausencia, ¿no? Se me hace bien bonito. Sí, justo estaba viendo algunas cosas antes de entrar acá, estaba viendo algunas cosas de tu trabajo, ver, ¿no? Por dónde iba y estaba viendo que trabajas también con espacios muertos, ¿no? Que una cosa que te interesa mucho a ti es trabajar con espacios que no se usan, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que no, aparentemente no tienen eh, como sí, una utilidad. Y estaba pensando que esos espacios justo son donde se guarda todo eso, ¿no? Todo eso que no vemos. O sea, como que ahí sí hay una conexión, no sé si tú lo ves así. Sí, como la idea del espacio intersticial, ¿no? Que tiene como una función indefinida o secundaria o justamente es como, tiene que ver con el descuido, con el olvido, ¿no? Aquí mucho, por ejemplo, en espacios arquitectónicos, en un lugar que me interesa mucho son como las escaleras de secundarias, ¿no? Por donde pasan los trabajadores, ¿no? Y bueno, ahí se mezclan muchas cuestiones, ¿no? Son lugares más descuidados, pero son lugares destinados también como a, a la gente que realiza trabajos de mantenimiento, trabajos considerados secundarios. Creo que hay toda una cuestión también de visibilidad, de invisibilidad importante. Sí, sí, eso, hay una conexión entre esos dos. Yo creo que en mi trabajo sí hay algo que tiene que ver como con lo no dicho, ¿no? Y esta idea de un silencio, pero un silencio cargado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi trabajo bordado que he hecho por mucho tiempo, trabajo a partir de frases, de pensamientos oscuros que he recogido de distintas conversaciones con otras personas, a veces en contextos performativos, y bordo frases que en la conversación surgen y que expresan un pensamiento o una sensación muy íntima, pero no agradable, ¿no? Un juicio, una autovaloración, una autodenigración, un autocuestionamiento, ¿no? Y eso me interesa como ponerlo en evidencia de una manera sutil, ¿no? Sin hacer referencia como a todo el contexto de lo que me fue dicho y como con la idea de hacer visible justamente que nos habita también, ¿no? Y que no necesariamente busca salir a la luz.
caso fue un poco como una herencia, ¿no? Yo heredé de mi papá un montón de cámaras, como muy, para mi edad, muy profesionales. Y, y como que me interesó empezar a usarlas, ni siquiera que las heredé porque yo quisiera hacer fotógrafo, simplemente me las regaló y yo empecé como a usarlas y me interesó como meterme en eso mucho antes de entrar a la universidad. Entonces, es un poco como que me tocó, ¿no? Como que alguien me la pasó la cámara y yo empecé y me enganché. O sea, yo hice toda la carrera, hice muchas cosas de pintura, grabado, no sé, pero la fotografía siempre fue como el centro, ¿no? Mi producción y creo que también tiene que ver con que pasé toda la infancia viajando. O sea, no todo el tiempo, no, pero con todas las vacaciones era viaje. Mucho, una idea, tengo un recuerdo de una idea muy cinemática, ¿no? Estar en mi carro y mirar por la ventana por horas y horas y horas, como que tengo esta conexión con el paisaje desde un lugar que pareciera que estuviera viendo a través de la cámara. Entonces, bueno, pues de ahí viene. Realmente creo que no fue una elección voluntaria. Ni siquiera creo que pudiera decir que fue el performance. Creo que realmente tengo esto de ir como, pues no sé si saltando o pasando de una disciplina a otra, ¿no? Creo que lo que me interesa es el aspecto performativo como detrás de las disciplinas, pero me interesa mucho el trabajo textil, el bordado, particularmente dentro del trabajo textil, el dibujo, la transcripción, ¿no? Como en su sentido gráfico, la gráfica. Entonces creo que atravieso diferentes disciplinas y lo que me interesa es el hacer, el cómo se hace y el por qué se hace, ¿no? Y la experiencia, qué está pasando cuando lo estás haciendo, cómo estás transformando la materia, pero también esa materia te está transformando a ti. Y observar eso y hacerlo evidente, ¿no? Compartirlo con un público, eso es lo que me interesa. Entonces, yo siento que nunca tuve como, que nunca, desde que estoy en Quebec, nunca elegí una disciplina, ¿no? Sino que he ido atravesando técnicas y disciplinas bajo esta exploración que ahora reconozco como performativa, ¿no? Y que en un primer momento no podía reconocer. Y creo que son cosas que se van revelando a través de la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, empiezas haciendo las cosas y empiezas buscando algo que no sabes bien a bien qué es, pero poco a poco encontrando cosas te vas dando cuenta un poco de quién eres, de en qué te estás volviendo artísticamente. Bueno, personalmente también. Y creo que eso te va como retroalimentando en la dirección que vas tomando en tu práctica. Entonces, no fue una decisión o no hubo una voluntad de elegir una disciplina para mí. Bueno, mira, yo pienso que estas, o sea, las transformaciones siempre están ocurriendo, ¿no? O sea, no, como que uno siempre está avanzando, uno siempre está aprendiendo. Y entonces para mí el trabajo en realidad es más bien el proceso. O sea, es como esta idea de que no es o sea, yo trabajo mucho así, ¿no? Como con esta idea de que no tanto es como a dónde voy, sino cómo llego, ¿no? Entonces siempre es como el proceso y siempre, y pues en ese proceso siempre van cambiando muchas cosas. Y hay siempre es muy importante como sentarse, parar y reflexionar y mirar, etcétera, ¿no? Y entonces vuelves a parar, te das cuenta que en realidad siempre hay algo que está en transformación. Yo me identifico con lo que dices
porque también creo que lo he vivido un poco de esa manera. Yo pienso que esas transformaciones se han dado como de manera muy inconsciente, ¿no? O sea, creo que vas haciendo las cosas y vas trabajando y vas encontrando cosas y como decía, te vas transformando en ese proceso, ¿no? Vas encontrando también que nuevos lugares a donde dirigirte o nuevas maneras de hacer o nuevas maneras de ser o nuevos cuestionamientos, pero a través del hacer en el trabajo creo que se encuentra eso. Entonces creo que no es tan consciente y creo que solo se ve como en retrospectiva, ¿no? Entonces creo que cuando ya ha pasado un tiempo y volteas y ves el trabajo que has hecho, te das cuenta de que no estás parado en el mismo lugar, ¿no? Aunque no necesariamente sepas dónde estás parado ahora, sí te das cuenta de que no estás haciendo lo que creías que ibas a hacer o lo que estabas haciendo al principio, ¿no? Y, o sí, ¿no? O también te das cuenta del fino hilo que estaba ahí al principio y que todavía sigue aquí, ¿no? Pero solo te das cuenta, creo yo, con el paso del tiempo, ¿no? Y es muy difícil tener esa visión en tiempo presente, creo que es realmente viendo hacia atrás. No, y bueno, y esto en realidad tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver con la experiencia de migrar. Eso la distancia que tomamos cuando dejamos nuestros países, nos hace ver también como estos procesos de transformación, ¿no? Que es como no poder, cuando estás tan cerca no ves, ¿no? Y cuando tomas distancia, entonces empiezas a entender. Entonces, pues, todas esas transformaciones tienen que ver con esas distancias, con como constantemente como ir, venir, detenerse. Y yo creo que lo que más importa es como entender esto, que siempre estamos en un proceso. Y que eso es lo que hay que acoger, ¿no? Ese proceso que siempre estamos viviendo. Ponerle ahí atención, ¿no? Mi trabajo lo pueden ver en mi sitio web, que es mi nombre, estelalopezsolis.com. Mi trabajo se ve también en mi sitio, es laurabarron.ca. Y pues ahí no sé, en las redes sociales.